Está muy bien. Más atareado esta semana, inclusive quería iniciar o empezar ofreciendo disculpas porque me he tardado un poquito en la calificación en la valoración del trabajo de aplicación y devolverles pues como las observaciones porque ha sido una semanita como durita. Además pues que son muchos trabajos, son 18, 19 trabajos, entonces pues la idea no es poner una nota y ponerla, sino también hacerles pues una adecuada retroalimentación del trabajo. Entonces me he tardado un poquito, de hecho todavía no he terminado, me faltan algunos trabajos por retroalimentar en la plataforma que si Dios lo permite pues ahora los terminaré. Entonces, pero sí me he tardado por eso, porque ha sido pues bastantes trabajos y una semana como durita, con bastantes cositas, pero bueno, vamos. Bueno, entonces, bienvenidos pues como al encuentro de hoy. La idea es que hoy, más que hacer como una presentación en cuanto a las temáticas y lo que queremos tratar, es más como una conversación alrededor del segundo objeto de estudio. Nosotros en la videoconferencia anterior habíamos alcanzado, digamos, como avanzar o a tocar un poquito de la temática o de la problemática que tenemos en el objeto de estudio. El objeto de estudio lo hemos denominado en torno del comercio internacional o en torno de los negocios internacionales. Y la semana pasada habíamos hablado del tema también de competitividad que tiene que ver con ese entorno. Es decir, estamos hablando de competitividad porque el mundo o el entorno en que se están moviendo nuestras empresas y nosotros como profesionales, pues nos lo está pidiendo, ¿cierto? Siempre nos van a hablar de que para competir o que para estar, digamos, en este mercado debemos ser competitivos y entonces ahí parte pues como el tema de el entorno que rodea los negocios internacionales y básicamente nosotros en este objeto hablamos del tema de competitividad, del tema de integración económica, de acuerdos comerciales y como de las tendencias, digamos, alrededor de lo político, lo económico, que afecta de alguna manera los negocios internacionales o que son aquellos aspectos que hay que ponerles atención. Hay que estar, digamos, haciendo un monitoreo de todo lo que está pasando porque pues de alguna manera afecta nuestras decisiones en materia pues empresarial, inclusive pues política, social, personal. Esto está muy interconectado, entonces de eso es lo que queremos conversar como hoy, sobre todo enfocar hacia la tendencia que es muy relacionada con los negocios internacionales y es el tema de integración económica, integración comercial y ahí vamos a hablar entonces de los denominados acuerdos comerciales de integración y básicamente pues en nuestro caso Colombia que la gran mayoría de acuerdos están bajo una modalidad que son las áreas de libre comercio o los tratados de libre comercio. Entonces, básicamente es lo que quiero, digamos, conversar con ustedes hoy. Quería hacerles una pregunta porque yo tengo un problema como con la cámara y no lo he podido solucionar. Entonces, no sé si me están viendo o no. Sí, profe. ¿Sí me ven? Sí, señor. Qué raro. Mapas de la OMC. Listo. ¿Y hay algún recuadro de mi cara, pues mi video? No, no se ve. No, señor, eso sí no. Bueno, entonces sigo con el mismo problema porque no. Mejor así, profe. No, mejor así ocultar ese agotamiento, ¿ok? Algo así. Eso es claro. Listo. Profe, Entonces, sí. solo una pregunta. Hoy vamos hasta las 10. No, yo creo que no, yo creo que no va a rendir, la verdad. Okay. Porque la conversadita que yo quiero hacer con ustedes es un poquito hacer énfasis en este tema porque pues también se incluye en lo
Parcial. En lo del parcial, aunque en la plataforma pues está la presentación de los acuerdos comerciales, de los tratados pues como de integración, pero es más conversar, entonces no me voy a centrar pues como en la presentación, ahí la tienen ustedes ya para que la estudien. Simplemente quiero mostrarles, digamos, esta institución que a nivel mundial pues es, digamos, el mayor acuerdo comercial. En sí la OMC es un acuerdo multilateral y es un acuerdo porque los países, digamos que a nivel internacional hablamos de unas entidades que tienen que ver con las empresas, unas son de derecho público internacional, otras son de derecho privado internacional. Entonces, aquellas grandes instituciones en derecho público internacional está la Organización Mundial de Comercio, que es el mayor acuerdo, el mayor tratado multilateral en donde los países han, digamos, firmado unos acuerdos o se han comprometido a ciertos aspectos que tienen que ver con el comercio. Entonces, en la OMC realmente los que están como signatarios son los países, pero obviamente todas las decisiones que se tomen allí terminan afectando a las empresas. En ese orden de ideas, entonces, eh, tenemos otra institución que sería la Cámara de Comercio Internacional, que ya es de derecho internacional privado y es la que, digamos, de alguna manera aglomera o agremia a todas las cámaras de comercio internacional del mundo, y ya sí es un tema que tiene que ver directamente con las empresas porque ya rige a nivel de derecho empresarial. La Organización Mundial rige a nivel de derecho público, entonces parte de los acuerdos que se han firmado en la OMC tienen que ver con eh, aquello de abrir los mercados, aquello de impulsar el comercio entre los países y que aumente pues todo este tema de flujo de mercancías y de servicios, importación, exportación, pero también tiene que ver con las normas que rigen esos acuerdos comerciales, los compromisos que adquieren los países, en donde obviamente cuando yo decido hacer parte de la OMC y firmar los acuerdos que se tienen allí, que hay acuerdos sobre aranceles, que hay acuerdos sobre protección y sobre servicios, que hay, digamos, unos mecanismos para solución de controversias. Entonces, cuando hay una disputa, digamos, comercial entre dos países, Panamá, digamos, las más recientes que hemos tenido nosotros han sido con Panamá, con Ecuador, que porque nosotros les pusimos aranceles altos a las importaciones de productos de calzado y confecciones que provenían de Panamá, entonces nos demandaron. Eso fue como desde el 2013. A los 2 años hubo una decisión por parte de la OMC, apelamos la sanción porque la habíamos perdido y iniciando este año nuevamente la OMC se manifestó y decidió, digamos, ese tribunal que Panamá tenía razón. Entonces, hago este contexto porque como vamos a hablar de entorno, muchos andan de alguna manera asustados con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las decisiones que ha tomado o que ha querido tomar o las propuestas, digamos, que está manifestando. Y una de ellas es pues que él, digamos, nosotros hemos hablado de que estamos en una tendencia de apertura de mercados. Cada vez se firman más acuerdos comerciales, cada vez se limitan menos esas barreras para que entren productos a un mercado o salgan, pero de alguna manera algunos países en los últimos años pues han tenido como una, diría yo, tratando de quebrar esa tendencia, una ruptura ahí en esa tendencia, y es que han buscado por temas de proteccionismo, ¿cierto? De cerrar un poquito sus mercados, y estamos hablando pues de los países más cercanos a nosotros, sería el tema Mercosur, donde ellos han estado impulsando más el comercio entre la región, entre Mercosur, y un poco cerrados a otros países, sin decir pues que son
unos países cerrados, obviamente porque tienen pues muchos de ellos acuerdos comerciales. Y ahora pues Donald Trump llega también como con unas propuestas que asustan a muchos países, sobre todo pues porque estamos hablando del mayor mercado mundial, el mayor consumidor, el mayor importador en el mundo y al que todos le quieren vender. Pero esa posición, digamos, del Ejecutivo, pues prende, digamos, como algunas alarmas, algunas alertas de qué pueda pasar en el comercio con Estados Unidos. Sin embargo, no es tan fácil, ¿cierto? Digamos, Donald Trump quiere de alguna manera acabar con el NAFTA. El NAFTA es el acuerdo o el TLC del norte, donde están Canadá, México y Estados Unidos. Digamos que en nuestro continente, en América, es el acuerdo comercial más sólido que hay, y pues más grande, obviamente, por las economías que lo integran. Pero pues digamos que desde el punto de vista legal y haciendo referencia a las normas de la OMC, tampoco es tan fácil que Donald Trump llegue a cambiar condiciones. Es decir, cuando se firman los acuerdos comerciales, digamos que de alguna manera, para decirlo en términos sencillos, yo lo registro, yo lo llevo a la Organización Mundial del Comercio y esos compromisos que tengo ahí, tengo que cumplirlos y los vigilará la OMC y en caso tal, los sancionará la OMC. Entonces, digamos que Donald Trump podría entrar a cambiarle las condiciones a México, pero si México quiere, pues tendrá la opción de ir a los mecanismos de solución de controversias que tiene la OMC y exponer el caso porque le están faltando, digamos, a los compromisos adquiridos. Digamos que Donald Trump se podría ir un poco más a fondo y decir, entonces me salgo de la OMC, porque la OMC digamos que es, o sea, somos signatarios de manera voluntaria, yo quiero hacer parte o no, y ahorita vamos a ver un poquito de quiénes hacen parte de la OMC, y él podría salirse, pero igual tampoco es una decisión que depende de él, y allí ya entra pues como yo siempre he sostenido que Estados Unidos es un país muy diferente a nuestros países latinoamericanos y tiene que ver como la manera en que se gobierna. Yo creo que en Estados Unidos no dependen tanto las decisiones de un presidente de turno, sino de toda una política, digamos, económica que tiene el país y que está representada principalmente en cuanto a decisiones por el Congreso, ¿cierto? Por el Senado y la Cámara de Representantes, sobre todo pues la Cámara. Entonces, él tendría que tener la aprobación de este Congreso para poder tomar una decisión de esas y salirse pues de la Organización Mundial de Comercio. Obviamente, él es un empresario, es un estratega y tiene con qué, digamos, de alguna manera doblegar o buscar que México o algunos otros países se asusten, ¿cierto? Ayer precisamente estábamos en el Foro Nacional de Importadores de Analdex, aquí en Medellín, y en una de los conversatorios hablaban de unas cifras muy interesantes donde uno decía, bueno, pues con razón, México se asusta y con razón de pronto Donald Trump les habla durito, ¿cierto? En cuanto a estadísticas de comercio, Estados Unidos es el primer mercado de México. Para nosotros también es el primer mercado, pero no a los niveles o a los porcentajes, porque México depende más de un 50% las exportaciones de Estados Unidos. Entonces, claro, ahí obviamente el que un mercado, su principal mercado y que es más del 50% de lo que México exporta, tome esas decisiones, pues sería una grave crisis para México. Entonces, tiene con qué o por qué tener, digamos, ciertas alertas frente a eso. Algunos han dicho que qué pasa con Colombia. En el caso colombiano, pues creo que no, todavía no significamos tanto, y ayer también lo mencionaban en el comercio mundial que tiene Estados Unidos. Digamos que hemos sido unos buenos aliados
desde otros puntos de vista. Y en cuanto a comercio, a mercado, pues no es que seamos los que inundamos a Estados Unidos de productos extranjeros, que más o menos es lo que está proponiendo Donald Trump, y es volcarse o volcar su crecimiento económico al mercado interno, ¿cierto? A consumir lo hecho en Estados Unidos con una lógica, y es, si yo puedo hacer cosas aquí, ¿por qué tengo que buscarlas o porque tengo que comprarlas en otro lado? Bueno, eso es una de los asuntos. Y lo otro es que ellos, cuando firmamos acuerdos comerciales, adquirimos ciertas responsabilidades, compromisos, y al parecer pues no se están cumpliendo y ellos quieren hacerlos cumplir. Porque cuando firmamos un tratado de libre comercio, lo principal que importa es el acceso a los mercados. Es decir, cuando yo decido hacer un tratado de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá, con Chile, con quien sea, pues el principal objetivo será poder cubrir, o mejor dicho, poder entrar con mayor facilidad a ese mercado con mis productos, que no paguen aranceles o que paguen menos impuestos de lo que anteriormente pagaban. Y eso me va a dar un tema, pues, de competitividad frente a otros competidores, a otros mercados, otros países que también le venden a ese mercado. Entonces eso es fundamentalmente pues como lo principal, pero no es lo único. En un tratado de libre comercio también se negocian temas como lo laboral, como normas de origen, como el tema de propiedad intelectual, el respecto a la propiedad intelectual. Digamos que hay detrás de todo eso un sinnúmero de aspectos que se negocian y que son compromisos también adquiridos, ¿cierto? Y bueno, al parecer pues parte de esos no se cumplen, y Donald Trump lo que quiere es apretar un poquito el tema de cumplimiento de compromiso frente a esos tratados de libre comercio. Recuerden que cuando tengan alguna inquietud, alguna observación, algún aporte, adelante. Pregunta, profe. Sí. ¿Quién regula a la OMC? Excelente. No, digamos que la OMC está organizada por comités. Entonces, no hay una institución que dijéramos pueda regular a la Organización Mundial de Comercio. Digamos que dentro de sus órganos internos tienen unos órganos de control, ¿cierto? Pero son internos, no son externos. No hay una norma que regule a la OMC externamente. De alguna manera, pues lo hacen los países porque son miembros y tienen, digamos, el derecho a votar dentro de la Organización Mundial de Comercio en caso de cualquier negociación que se esté haciendo. Pero no tenemos una entidad o institución que regule la OMC. La OMC está compuesta pues por la gran mayoría de países. Eso es lo que les quería mostrar aquí en este mapa. Vamos a ver donde vemos que, digamos, es el mayor club de comercio en donde están la gran mayoría de países. Y permítanme mostrarle este mapa. Entonces, este mapa nos indica que todos los países o todos los mapas que tenemos aquí en verde son signatarios de la OMC, ¿cierto? Los verdecitos son signatarios de la OMC, pero no tienen acuerdos comerciales regionales, que ahorita les voy a explicar pues como ese tema. Y los que están en gris son aquellos que no son miembros de la OMC, ni mucho menos tienen acuerdos. Entonces estos grises, Groenlandia, por aquí en África está Argelia, está Libia, Sudán del Sur, Etiopía, Somalia y digamos aquí en el sudeste asiático está República Árabe de Siria,
Azerbaiyán, bueno, todos. Y por aquí en Europa, Belarus, que es, digamos, uno de los países de la antigua Unión Soviética, y también está por aquí Bosnia-Herzegovina, que también hace parte, y Serbia de esa antigua Unión Soviética, no hacen parte de la Organización Mundial de Comercio. Y por supuesto, aquí en Asia ya tenemos a quien también por estos días ha sido noticia por todos lados, vemos a los coreanos. Entonces Corea del Norte no hace parte de la Organización Mundial de Comercio, pero la gran mayoría de países hacen parte de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, las decisiones que se toman dentro de la Organización Mundial de Comercio, pues la toman los mismos países. Los representantes que nombra cada gobierno para que sea su voz dentro de la Organización Mundial de Comercio, pero no tiene una entidad más grande que ella, por decirlo de alguna manera. Una de las condiciones, por ejemplo, para tomar decisiones dentro de la Organización Mundial de Comercio es que todos los miembros deben estar de acuerdo. Eso es complicado, obviamente, y muchos de los acuerdos o de las negociaciones, de las rondas de negociación, duran 5, 10, hasta 15 años, hablando de los mismos temas, sin llegar o llegando a acuerdos parciales, porque no todos están de acuerdo. Obviamente, pues ahí ya se mueve un tema político, y es que de todas maneras los grandes países tienen o ejercen igual mucho poder, y bueno, cuando necesitan de pronto alguna votación, pues hablan con alguno de los países aliados para que obviamente estén con ellos en esa votación. Pero para responder a la pregunta, definitivamente no hay quien regule externamente a la Organización Mundial de Comercio. Y quería mostrarles este otro mapa que ya nos muestra específicamente cómo está el tema de acuerdos comerciales dentro de todos esos países que hacen parte de la Organización Mundial de Comercio. Perdón, le di al mismo. Bueno, no, mentira, sí. Les iba a mostrar aquí. No, hagámoslo más bien por país. Bueno, estos colorcitos también nos indican, a ver, los países que se encuentran con un rojo más intenso, es porque participan mayoritariamente en acuerdos comerciales regionales. Entonces, los países que están con más rojo intenso tienen mayores acuerdos comerciales regionales, y pues ahí está la Unión Europea, Estados Unidos, por acá en nuestro continente pues está Perú, Chile y Colombia, aunque está un poquito más opaco, también hace parte de esos principales países que participan en acuerdos comerciales regionales. Ahora, si yo quiero ver entonces un país en específico con quién se está relacionando en el mundo, entonces vamos a tomar a nuestro país. Qué bueno que me lo actualizara. Pues, listo. Permíteme, yo quito esto de aquí, voy a ponerlo aquí arriba. Entonces, ahí, bueno, Colombia, entonces, todos esos punticos rojos
es porque Colombia tiene algún acuerdo comercial con esos países. Todos esos punticos rojos significan aquí está Colombia y con cada país donde tiene algún acuerdo, pues no necesariamente son tratados de libre comercio, uniones aduaneras o mercados comunes, son algún tipo de acuerdo comercial, bien sea de bienes o de servicios, bien sea de complementación o los llamados tratados de libre comercio, perdón. Colombia entonces está relacionado con todos estos países, ¿cierto? Si le damos, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿sí? Entonces miren lo que nos muestra Estados Unidos. Tampoco tiene, mejor dicho, tenemos más nosotros que Estados Unidos, ¿sí? Y miren que la relación de Estados Unidos es más con América que con el resto del mundo, ¿sí? Ahorita Estados Unidos está pues en negociación con la Unión Europea porque no tiene tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y, bueno, vamos a ver, Chile. Chile sí es de los más que tienen o han firmado tratados de libre comercio pues con la gran mayoría de países del mundo, incluyendo China, que tanto miedo le tenemos, Japón, en fin, hasta Corea. Eh, digamos que esa ha sido su estrategia o su, su política de expansión comercial a nivel de tratados de libre comercio, no tanto acuerdos regionales, sino tratados de libre comercio. En cuanto a regionales, los acuerdos comerciales regionales son aquellos acuerdos que se realizan entre países de la misma región, o sea, que son cercanos geográficamente y pues en la gran mayoría de veces, desde el punto de vista económico, también son muy parecidos, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, nos podemos remitir a las teorías del comercio internacional. Hay una que se llama la teoría gravitacional, que propone que la integración comercial o los acuerdos que se realice un país deben ser con aquellas economías o aquellos países que no estén tan lejanos geográficamente y cuyas economías pues no sean muy diferentes, y pues que haya un tamaño de la población considerable para poder firmar un acuerdo comercial. Entonces es una teoría que algunos países, desde el punto de vista de su estrategia de integración, la utilizan y se integran solo con países cercanos a la región, ¿cierto? Parte de esta teoría, diría yo, es la interpretación, digamos, de los países de corte socialista que en algún momento se integran, pero con países o que proponen integrarse con países muy similares, ¿cierto? Digamos, lo que ha propuesto por varios años Venezuela con la República Bolivariana, digamos, de los países del sur. Entonces, básicamente, pues es una teoría que se puede aplicar de alguna manera en la práctica. En cuanto a regiones, voy a volver aquí un poquito, o mejor dicho, a bloques comerciales regionales, vamos a ver cómo está el asunto. Hay unos bloques fuertes, como les decía yo, pues en América está arriba el NAFTA, en el sur tenemos a Mercosur, la Comunidad Andina, en Centroamérica hay también unos bloques regionales, la Unión Europea pues ni se diga, en Asia y en África también hay acuerdos regionales. Me devolví mucho. El hecho es que el tema es no solo tendencial, sino que en la realidad pues hay un claro hecho y es que los países se van integrando cada vez más a través de acuerdos comerciales, salvo pues aquellas decisiones de algunos países de restringir más sus operaciones con el exterior, incluyendo pues países tan libres o tan capitalistas, neoliberales como Estados Unidos, que toma algunas decisiones
que básicamente son impulsadas por lo que han denominado sentimientos nacionalistas, es decir, cuando algunas partes, algunos, digamos, grupos de la sociedad política, económica o social, impulsa sentimientos de nacionalismo, de querer lo nuestro, de no querer lo externo, de compre colombiano, colombiano compra colombiano, en fin, aquellos movimientos que llevan a los países de alguna manera a tener ciertas protecciones y no seguir, pues, digamos, como en ese cuento de los acuerdos. Pero en la gran mayoría de países, digamos que hoy... Entonces, por aquí, bueno, todos todos los acuerdos regionales que existen son estos. Digamos, este listado que tengo aquí, ¿sí? ASEAN, Asia-Pacífico, Mercado Común del Caribe, en fin, son todos los acuerdos regionales que existen a nivel mundial, ¿cierto? Entonces ya si quiero saber quiénes son miembros de ese acuerdo regional, pues me paro sobre él. Por ejemplo, CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, me muestra entonces, estos países están por aquí en rosadito, son los llamados países que hacen parte de la Comunidad del Caribe. Son en su gran mayoría unas islas centroamericanas pequeñitas y unos países que hay por acá que a veces ni sabemos que existe, Guyana, Surinam, ¿sí? Parece que sí era parte de Venezuela o de Brasil, pero son países. Entonces, eso es un acuerdo regional, pues muy pequeñito, pero obviamente hay acuerdos regionales mucho más grandes, como por ejemplo, aquí bien pesado. Por ejemplo, esta, la Unión Económica Euroasiática, ¿sí? Donde están Rusia y algunos países pequeñitos por aquí que integró él a ese acuerdo comercial, ¿sí? Y obviamente, pues la Unión Europea, que es de lejos el bloque comercial más sólido y que más ha avanzado a nivel de acuerdos comerciales. Y bueno, todos esos son los acuerdos que existen, en donde vemos pues una clara tendencia hacia la integración económica y a los acuerdos comerciales. Es bueno aclarar que cuando hablamos de acuerdos comerciales, pues hay unos niveles de integración. Normalmente se hablan de 5 niveles de integración. El nivel 1, digamos que es el nivel donde empieza a integrarse las economías y se hace generalmente a través de tratados de libre comercio. Si se quiere avanzar un poco más en ese nivel de integración o en esos compromisos, hablamos de una unión aduanera. Y la unión aduanera, pues, va a recoger todos los compromisos que tenga un tratado de libre comercio, una área de libre comercio, y le va a ir sumando unos compromisos adicionales. Por ejemplo, en la unión aduanera se habla del arancel externo común, del cual no se habla en los TLCs, en los tratados de libre comercio. El arancel externo común es, por ejemplo, cuando la comunidad andina, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, podríamos decir que es una unión aduanera, pero ahí como que imperfecta. Pero para poner el ejemplo, fijan un arancel externo común. Un arancel externo común es un impuesto para terceros países que no hacen parte del acuerdo comercial. Entonces yo hablo de la comunidad andina y entre los países de la comunidad andina el comercio es a 0% arancel, entendido arancel como el impuesto que se le cobra a un producto cuando ingresa a un mercado vía importación. Ellos están al 0%, pero
fijan un arancel externo común para un tercer país que no hace parte del acuerdo. Entonces, China es un tercer país. Si se fija un arancel externo común, quiere decir que todos los países de la comunidad andina en los productos que importen de China tendrán que cobrar el mismo arancel. Es decir, si Perú le cobra el 20% al calzado importado de China, Colombia también lo tiene que hacer, Bolivia también lo tiene que hacer y Ecuador también lo tendría que hacer. Con una excepción, y es que si alguno de estos países tiene un acuerdo comercial con China, pues entonces no está obligado a cumplir este arancel externo común, pero principalmente ese sería como la característica que identifica a una unión aduanera, ese arancel para terceros países que no son del acuerdo. Por lo tanto, eso se desvirtúa mucho porque como el mundo está, ustedes vieron, está lleno de acuerdos comerciales, entonces todo el mundo, con todos, termina Profe, le teniendo... hago una pregunta, Sí. pero cuando hay ese tipo de uniones o algo, de pronto ponen reglas, bueno, no va a incluir tal producto mío, no puede ingresar a mi país tal. Pueden haber ese tipo de excepciones en esos acuerdos. A ver, productos de los países del acuerdo o de otros. Por ejemplo, aquí somos muy buenos para producir banano, Ah, ok. pero digamos que si nos aliamos con Ecuador o otros países que también producen banano, decimos de que no vamos a permitir que ese producto se negocie. ¿Sí existen ese tipo de excepciones? Sí, existen difícilmente porque el tema de todas maneras sigue siendo una negociación. Y en esa negociación, pues, habrán estrategias y habrá quien ceda en ciertas cosas. Pero principalmente, pues, nosotros sabemos que tenemos unos sectores de producción sensibles. Y se habla de sectores sensibles cuando, pues, nosotros tenemos buena producción o tenemos producción de ese producto, de ese sector, y los otros países también. Entonces, muy buena la pregunta tuya porque eso siempre se lleva a las mesas de negociación y habrán paquetes que se negocian diferentes o que simplemente se dice, no, este producto no entra dentro de la Sí, profe, negociación. porque tenemos un caso muy claro y es, por ejemplo, la producción que sale de Ecuador de arroz y sale a un costo creo que muy bajo y eso incluso en algún tiempo nos ha estado afectando a los arroceros de aquí del país. Sí, correcto. A ese caso, digamos aquí en la región, se ha tenido lo mismo que pasó en algún momento con el café de Brasil. Entonces, eso depende de cómo se negoció. Digamos que inicialmente estos países, en estos casos, por ejemplo, los productos que compartimos los países andinos, no hemos considerado que éramos, digamos, competencia, o sea, que les íbamos a estar importando o comprando el arroz. No, digamos que eso se pensó más en algún momento poder exportar nuestros productos desde los países de la comunidad andina hasta terceros países y por eso pues la comunidad andina se negoció en su totalidad de aranceles al 0%. Ahora, eso no queda totalmente descubierta o desprotegida la producción nacional, porque Colombia tiene mecanismos con que proteger, digamos, un sector como el arroz a través de salvaguardias que pueden ser aranceles, perdón, fijados por cierto tiempo cuando se está viendo afectada la producción nacional. Entonces, los arroceros se quejan, nos están entrando arroz muy barato, en fin, de cierto país y se puede poner una salvaguardia por un tiempo determinado y ahí se podría implementar un arancel, a pesar de que se haya negociado dentro del acuerdo el 0%. ¿Pero por qué? Porque también dentro de la OMC los países tienen los mecanismos para protegerse y yo puedo demostrar que es que el arroz que está produciendo Ecuador me está afectando la producción nacional, con lo cual hay un daño pues a la economía de empleos y demás, y yo con esa demostración podré, digamos, implementar una barrera o un mecanismo de protección para ese sector. Hay algunos casos también que la verdad a veces
desconoce uno y es, muchas veces tenemos un sector quejándose, pero tienen una producción que ni siquiera alcanza para suplir el consumo nacional. Entonces, de todas maneras, tenemos que importar, porque si no tenemos toda la producción para el consumo, entonces, ¿qué hacemos? Y han habido otros casos, lamentablemente, es que tienen que ser por temas de corrupción, y es pues aquellas llamadas, de alguna manera, entre comillas, mafias, eh, de ciertos productos, de ciertos sectores, que por ejemplo han guardado, ¿cierto? La producción ha guardado el producto buscando manejar el tema de precios. Entonces, eso también se puede negociar. Dentro de la comunidad andina existe un mecanismo que se llama el Sistema Andino de Franja de Precios, y es del sector agricultor. ¿Por qué? Porque todos los países andinos o de la comunidad andina tenemos ese sector. Somos países con un gran sector agrícola. Entonces hay unos precios, o unas tablas de referencia para esos productos, lo que significa que todos los países de la comunidad andina tenemos que respetar eso. Es decir, sí se puede importar ese producto, pero mínimamente se debe pagar en ese precio o de ahí hacia arriba en el tema de importación. Eso buscando no afectar los mercados de los mismos países, ¿cierto? Entonces, el arroz es uno que tiene franja de precios, por eso que usted también decía ahorita, porque entonces, si no se tiene un mecanismo de control, esto se vuelve nada, porque el arroz en Colombia es muy caro, se consume mucho, pues entonces lo vamos a traer de Ecuador, que es mucho más barato, y entonces países que somos del mismo acuerdo, vecinos, en algunos casos complementarios, pues nos vamos a terminar afectando los mercados internos si no se controla eso. Entonces hay unos mecanismos de franjas de precios que tienen que ver de pronto con aquellos picos de producción, ciertos meses del año donde hay más producción de este producto, entonces ahí se tendrá como ese control. Y habrán acuerdos donde yo diga, no voy a negociar este producto, ¿cierto? Y ahí está la negociación, porque es que el otro país también seguramente está buscando entrar a mi mercado por esos productos. Entonces, bueno, ahí está el tema de nuestros negociadores, el ceder o no ceder, o el convencer, o tener mecanismos como lo que se ha optado en los últimos tratados de libre comercio, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Los otros países quieren acceder a nuestro mercado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Optar por unos mecanismos de desgravación gradual. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Hay sectores sensibles para nosotros, como el sector lechero. Ellos tienen países con buena producción de leche y sus derivados. Entonces, básicamente, hacer un TLC con ellos, abrirle las puertas a los productos europeos que son de ese sector, pues sería un impacto grande contra nuestra industria lechera. ¿Qué se ha optado en esos casos? Hacer unas desgravaciones año a año, es decir, listo, firmamos hoy el TLC, pero hoy empieza ese producto con un arancel muy alto, ¿sí? De hecho, aranceles del 30-35%. Y año a año se van a ir bajando esos aranceles, es decir, se le va a ir dando acceso a los productos importados con menos aranceles, hasta que eso va a llegar al 0%. Eso sí es claro. La negociación en 10 años, en 15 años, hay unos productos, por ejemplo, con Estados Unidos, el sector avícola, el tema de pollos, a 19 años. Se supone que durante todos esos años nuestros sectores deben prepararse técnicamente o tecnológicamente para competir con esos productos o buscar otros mercados para llevar nuestros productos. O finalmente, si no somos competitivos, pues trasladarnos de sector. Eso es lo que proponen, digamos, las negociaciones que se han hecho, porque así están. El tema de vehículos también. Eso es bien discutido porque, bueno, algunos dicen Colombia no tiene producción, entonces tenemos ese ensamble, pero bueno, genera muchos empleos y es una industria interesante en la que se ha estado pues como protegiendo en estos tratados de libre comercio.
y también hay unas degradaciones a 5, 10, 15 años, dependiendo pues de la producción nacional que tengamos de ese tipo de vehículos. Y así más o menos se van negociando los tratados por mesas, entonces por grupos, digamos, de productos para no negociarlos todos dentro de la misma bolsa, porque ahí pues sí sería catastrófico, digamos, para un país meter todo sin pensar en eso, en lo que usted proponía ahorita y es la producción nacional, ¿sí? Que es lo que está haciendo Trump ahorita, entonces él está revisando, entonces él está diciendo, bueno, ¿cómo así? Yo hago vehículos, los puedo hacer aquí, son marca estadounidense y los estoy llevando aquí al lado a México, que me los hagan en México y luego me los vendan, ¿sí? Y en muchas ocasiones pues llevan las partes de Estados Unidos y arman allá o fabrican allá y vuelven esos vehículos a Estados Unidos o Estados Unidos a otros, o de México hacia otros países. Entonces él está diciendo, bueno, ¿cómo así? Si me están yendo todo para allá, y todo, cuando hablo de todo es que, pues, tributos, porque obviamente esas empresas están en el exterior. Entonces, miren qué hizo hoy o ayer, Impresionante la reforma, profe, ¿no? ¿sí o no? ¿Qué Del hizo? 35% creo que pagan de impuestos en Estados Unidos a un 15%, A un creo que es 15, cierto. lo bajó a más de la mitad. Una cosa impresionante. Entonces, él listo, y eso sí lo puede hacer. Entonces, eso que está buscando, que esas empresas que se han ido al exterior vía acuerdos o no acuerdos, pero muchas de ellas por acuerdos comerciales, pues vuelvan a ubicarse en Estados Unidos y bueno, allá estás pagando cuánto, venga, siga trabajando aquí, pague menos y emplee estadounidenses. Bueno, o sea, yo lo que digo, no sé, podemos estar o no estar de acuerdo con esas decisiones, pero si uno lo mira desde la lógica del país, eh, pues es una decisión estratégica, es estrategia, digamos, Sí, sí, profe, el man es un economista impresionante claro. y algo de tener bajo la manga porque por ahí leí unos artículos donde decía que no, la gente no tiene idea de dónde va a sacar él el dinero que va a dejar de percibir de todos los ciudadanos por ese 20% que van a dejar de recibir. Porque Correcto. para un país de tantos millones de habitantes ese 20 va a pesar una cosa exagerada. Exacto, sí. Digamos que si le funciona la estrategia, al final va a recuperar eso porque el general empleo, porque es que la verdad Estados Unidos ha perdido mucho el tema, ha bajado pues muchos de sus indicadores eh, de producción y el empleo, pues el desempleo más bien es alto, pues para ser un país de la talla de Estados Unidos y bueno, muchas empresas estadounidenses están en el exterior, en otros países. Entonces quizás está pensando en tratar de que esas empresas vuelvan o inclusive que lleguen de pronto tal vez otras empresas extranjeras y generen más ese desarrollo económico interno. Inclusive hay unas cifras interesantes también sobre China, porque China ya no depende tanto de las exportaciones como tal, porque basó su crecimiento económico muchos años en el tema de exportar y ahora está reforzando mucho más esa economía interna y ya no depende tanto pues de las exportaciones. Eh, y en ese sentido, pues digamos que Estados Unidos hace algo parecido con estas políticas de Trump. Eh, Obviamente a nivel económico yo creo que él puede hacer muchas cosas, eh, no va a ir a extremos porque creo que no lo van a dejar tampoco y porque creo que tampoco es tan pendejo pues como para hacerlo, es un estratega y obviamente es un negociador y parte de la negociación es el tema de presión y él con todo esto pues está ejerciendo cierta presión. Y bueno, México tiene por qué sentirla porque es que si yo tengo todos los huevos o la gran mayoría de los huevos en una sola canasta, es muy preocupante para México ese tema, tener
depender tanto de Estados Unidos, en cambio, pues Estados Unidos de México, pues no depende, ¿cierto? Con China, digamos que también que anunció algunos aranceles altos, podría aplicarle aranceles, tampoco va a ir muy al extremo porque ellos dos tienen una relación comercial muy grande, es decir, ayer decían que China tiene el 30%, creo que es, de los bonos que emite Estados Unidos a nivel mundial, entonces lo tienen los bancos chinos, entonces la inversión, o sea, no estamos hablando de moneditas, la inversión que tiene Estados Unidos en China es demasiado como para llegar a romper de alguna manera relaciones, porque los dos se van a ver grandemente afectados, ¿cierto? No digo que solo Estados Unidos, los dos, y obviamente pues no creo que lleven al colapso sus mercados por ese tipo de decisiones. Van a apretar un poquito, van a apretar un poquito. Y vamos a ver qué pasa con el caso México, que inclusive nos puede terminar afectando a nosotros, tal vez más positivamente que negativamente, porque pues nos quedará muchos de los productos que México le vende a Estados Unidos, los podemos ofrecer nosotros. Solo que en este momento pues no es fácil competir con México, que está al lado y que tiene pues, Profe, pero por ejemplo, en estos días se ha escuchado mucho de que se ha empezado como a centrar en todas sus cosas. O sea, como ese tema tan acelerado que empezó ya, se le está viendo como que está retomando los casos. No había escuchado sobre eso. ¿De quién? ¿De Donald? ¿De dónde? Que digamos que ha bajado el tono. Sí, sí, señor. Sí, Total, precisamente lo he sí. escuchado que ya de hecho se está sentando nuevamente con los países, o sea, cosas como esas. Entonces yo creería que eso de México no creo que prospere mucho. Sí, yo esperaría que tampoco, pues, de todas maneras eso afectaría a la región, y puede que si uno lo sabe aprovechar, pues le sirva, pero obviamente no conviene, porque también está todo aquel tema de migración. Mire lo que está pasando con Venezuela. Yo estoy aterrado de tanta gente venezolana que encontramos por aquí, y haciendo de todo, hermano, haciendo de todo obviamente, por las crisis que está pasando Venezuela, y lo mismo podría pasar con México, ¿cierto? En una crisis, pues es mexicanos empezarían a migrar para todos estos países más cercanos, y eso termina afectando pues las economías de todas maneras, desplazando mano de obra y todo lo que puede generar eso socialmente, pues porque uno desesperado puede hacer muchas cosas. Entonces, sí, es verdad que él ha suavizado el tema, ha cambiado, digamos, el lenguaje inclusive en el que se está hablando. Estaba hablando de actualizar los acuerdos, ahora están hablando de modernizar los acuerdos, entonces son Sí. lenguajes que se van bajando un poquito. Al principio había hablado, no recuerdo qué fue lo que dijo de China, pero fue una cosa pues fuerte, y hace poquito entonces se reunió con el primer ministro, entonces eso va bajando. Sí, el hombre ya supongo que se está dando cuenta lo que tiene en sus manos y la Correcto. responsabilidad tan grande que tiene. Y él no está solo, o sea, pues es imposible que tantos asesores. Sí, él debe tener un gabinete impresionante que lo deben de estar asesorando y hacerle ver todos los errores que cometió en el principio. Sí, Y porque por eso es que se le ve ya como más calmado al hombre, ya. el De hombre hecho, es muy escuché como inteligente. que se va a reunir, se va a empezar a reunir con presidentes de varios países. Sí, el hombre es muy inteligente, pero también seguramente le van a tener que enseñar a gobernar, porque es que no es lo mismo administrar su emporio, pues, empresarial, que obviamente gobernar un país como Estados Unidos. Entonces ahí le irán enseñando cositas, y obviamente Estados Unidos no, el presidente no puede hacer lo que le da la gana, ese Congreso de allá es una cosa muy diferente.
Inclusive por ahí hay unas estadísticas de que en Estados Unidos ya se había intentado salir de la Organización Mundial de Comercio, también vía todo esto que estaba proponiendo él, cerrar los mercados, una gran cantidad de cosas. Uno de esos presidentes fue Clinton y el otro, no sé si fue George Bush padre o hijo, el caso es que ellos intentaron también y propusieron lo mismo que está proponiendo él, y cuando llegaron a, porque tenían que recibir la autorización del Congreso, el Congreso no lo autorizó y por mayoría, inclusive teniendo mayoría de su partido, es decir, eran mayoría republicanos o mayorías demócratas en el Congreso, no le aprobaron eso. Entonces, no es tan fácil pues que él hable y diga lo que está, lo que propone, no. Bueno. Bueno, estábamos, me faltaba de pronto entonces los niveles de integración, estábamos en el segundo, que es la unión aduanera, hay un tercer nivel que es el mercado común. El mercado común recoge todo lo anterior y hay una característica, digamos, principal, porque no vamos a ahondar pues en todo lo que se negocia, pero una característica principal que lo diferencia es la libre circulación de factores, es decir, cuando un acuerdo comercial entre varios países está en el nivel de mercado común, hay mayores libertades en cuanto a la circulación de personas y la circulación del capital. Entonces se puede invertir con mayor facilidad en aquel país con las mismas condiciones de ese país o de los inversores de ese país. El tema laboral es mucho más flexibilizado en cuanto a que yo puedo ir y trabajar más fácilmente en otro país y muchas veces desaparecen visas o desaparecen pasaportes o hay pasaportes únicos, ¿cierto? Es que pasaportes únicos, documentos de identidad como únicos donde yo pueda circular o pues por cualquiera de los países sin necesidad de hacer pues todo aquello de trámites migratorios. Entonces, digamos que eso da cierta facilidad para que las economías de ese país se desarrollen, ¿cierto? Ejemplo de eso es el Mercosur, entonces, nuestros países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que está como observadora ahí, pero yo creo que se quedó como observadora porque no creo que la dejen entrar en esas condiciones a un club. Está el cuarto nivel, que sería la, la unión económica, que por supuesto va a recoger todo lo anterior y su característica principal será el tema de la única moneda, y ahí la única que tenemos pues hasta el momento es la Unión Europea, que también ha mostrado, digamos, ciertos indicios de desaceleración en ese proceso de integración tan consolidado que llevan ellos, ya que más de 50 años tienen en ese proceso. Y bueno, ya han habido crisis y cosas que han tocado bastante la unión y se resquebraja un poquito, pues, sin decir que está en grandes problemas, pero sí lo hace. Y todo empezó, digamos, con la crisis griega, luego estuvo España y ahora se salió Inglaterra, el Reino Unido se salió de la Unión Europea. Entonces, es un gran país, es un fuerte miembro que abandona la Unión Europea y eso pues también como que preocupa, ¿cierto? Y el quinto nivel y último que proponen algunos teóricos es la unión política, cuya pues no hemos llegado allá y creo yo no llegaremos, ¿cierto? Con tantas diferencias en el mundo, allá no llegamos. Que eso significaría tener un único gobierno, ¿sí? Y con todo y lo que se puede acercar a la Unión Europea ya todavía está muy lejos. Digo que se puede acercar porque pues existe el Parlamento Europeo que toma ciertas decisiones a nivel económico y comercial, pero que políticamente todavía no tienen pues ese poder de ser único gobierno. Cada país tiene su gobierno independiente.
llámese presidente, llámese primer ministro, no sé qué. Entonces, eso sería como los niveles que podemos hablar, y hoy en el mundo tenemos solo hasta el cuarto, ¿cierto? Y en muchos TLCs que serían el primer nivel, por ejemplo, Chile es un país que no tiene acuerdos comerciales regionales. Chile le interesan solo tratados de libre comercio, ¿sí? Y ustedes vieron todos los tratados de libre comercio que tiene, pero acuerdos regionales no, ¿sí? De hecho, Chile fue uno de los fundadores de la Comunidad Andina de Naciones y hace muchos años abandonó y se dedicó a otra estrategia. Bueno, no sé si tengan una pregunta hasta ahí o ya qué inquietudes tienen, bien sea de pronto alrededor del parcial o de las temáticas que hemos estado tratando, del trabajo de aplicación, cómo continuamos, en fin. Profe, más que todo del parcial, de mi parte, pues, como que, bueno, yo he leído mucho todos los documentos que usted nos ha publicado. Eh, el examen va a ser básicamente de esos temas, de esas diapositivas, presentaciones y esas cosas, o será muy analítico. Muy bien. Obviamente tenemos que partir de los conceptos y tenemos que partir de la teoría y de las presentaciones de los documentos que tenemos, pero todo está girando pues alrededor de una problemática que estamos analizando. Y en ese orden de ideas, sí, el parcial o las preguntas que hacemos dentro del parcial son más de análisis o de interpretación alrededor de las problemáticas que hemos estado tratando, y estoy hablando de globalización, de competitividad, de teorías del comercio internacional, de los acuerdos comerciales. Entonces, por ejemplo, en teorías del comercio internacional, estamos hablando de la ventaja comparativa, la ventaja competitiva, la ventaja absoluta, se me olvidó la teoría de modelo gravitacional. No vamos a preguntar entonces qué es la ventaja competitiva o qué es la ventaja absoluta, no, más bien vamos a plantear una situación de un país y partiendo de la interpretación del concepto teórico de lo que es una ventaja competitiva, entonces vas a tomar una decisión de acuerdo a esto que estamos planteando, ¿cierto? Entonces, digamos, a partir de una de esas teorías del comercio internacional, si yo digo que un país exporta X producto, está relacionado con qué teoría, porque las teorías no son solamente teorías, en la práctica es que uno ve que realmente se aplican, porque si yo hablo de la teoría de la ventaja absoluta, ¿cierto? Tiene que ver con aquellos países que se dedican a producir bienes donde tienen una ventaja absoluta, es decir, donde han adquirido una ventaja que no la tiene otro país, que está dada de pronto por su tierra, por su clima, y no tuvo mucho que hacer para obtener esa ventaja, y de ello saca ventaja para intercambiar con el mundo, para venderle al mundo, ¿cierto? Habrán otros países que basan su comercio internacional, sus relaciones o su economía en otras ventajas como la competitiva, ¿cierto? Donde aplica alta tecnología, conocimiento, ¿cierto? Entonces, básicamente es analizar eso dentro de unos planteamientos que hacemos en la pregunta, ¿cierto? Tenemos 3 tipos de preguntas. Abiertas, van a tener 3 preguntas abiertas. Van a tener 7 preguntas de selección múltiple y van a tener 3 preguntas de verdadero o falso. Igual, las de verdadero o falso estarán planteadas bajo esa condición. Un supuesto, ¿cierto?, que tiene que ver con alguno de los conceptos, con alguna de las teorías, con alguna de las problemáticas que hemos estado tratando, incluyendo lo que ustedes han estado haciendo en el trabajo de aplicación en la primera parte, ¿cierto?
pero a manera de interpretación, ¿cierto? Los indicadores, digamos, que han estado ustedes investigando en estos dos países, ¿qué nos dicen? Es decir, cuando yo digo un país es más individualista que colectivista, entonces, eso realmente, ¿qué nos puede decir frente a tomar una decisión de hacer relaciones o de tener un proceso de negocios internacionales con este país, ¿cierto? Entonces, más de análisis, es verdad. Ahora, ustedes tienen 2 horas que realmente pues no se las gasta uno con esa actividad evaluativa, pero que podrán consultar entonces sus documentos, sus diapositivas, los mismos trabajos que hicimos del caso. Ok, profe. Muy claro, gracias. Por ejemplo, ahí en el objeto 2, el caso de Ghana y Corea del Sur es muy chévere, es viejito, pero es bueno para mirar las ventajas o las teorías que estaba aplicando cada uno de esos países. Y es cortico, no es muy largo ese de Ghana y Corea del Sur. Entonces, cada uno de esos países pues tuvo su estrategia y ya es evidenciar cuál le funcionó o a cuál le funcionó mejor el tema de estratégico que tomó frente al comercio con el mundo. Y estoy hablando de Corea del Sur, pues obviamente. Ese caso es muy chévere. Es muy chévere porque hay una gran diferencia hoy día y uno si no va a la historia o si no va un poco atrás en lo que fueron estos países, uno diría pues hoy Corea del Sur es un país con alto desarrollo si lo comparo pues con Ghana, un país africano que está pues pobre y con poco desarrollo, pero históricamente fueron países muy parecidos con niveles de pobreza o de riqueza igual, ¿sí? Con las mismas condiciones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo diferente Corea del Sur, que hoy tiene otros niveles muy, muy por encima de lo que es Ghana, ¿cierto? Y lo mismo pasa con muchos países. Hay un caso que todavía no lo hemos estudiado mucho, pero cercano, que a veces no ha sido como bien visto, y es el caso de Ecuador. Pero Ecuador es un país que va bien, y Ecuador es un país que sí, pues con su gobernante de política socialista, pero no le ha pasado lo mismo que le pasa a Venezuela o inclusive a Bolivia, ¿cierto? Este hombre ha sabido administrar muy bien. Correa ha tomado decisiones internas estratégicas, pero súper buenas, y es un país que va a muy buen ritmo. Y parte de esas decisiones son incluso parecidas a las de Trump con respecto a la producción nacional, ¿sí? Inclusive en un momento nos afectó a nosotros porque nos hubieron unos aranceles altísimos a ciertos productos que exportábamos allá, pero porque él también dijo, pues es que también los estamos haciendo acá y yo necesito incentivar por ahí creó una ciudad, no recuerdo cómo se llama porque tiene un nombre creo que indígena y no lo recuerdo, pero que es la ciudad del futuro. Y allá creó universidad, entonces escoge los estudiantes con mejores notas, como decir los mejores ICFES aquí en Colombia, se los lleva para allá, con beca obviamente, a estudiar. Es decir, no los manda al exterior, él los quiere formar ahí porque quiere que se queden ahí, que necesita ingenieros, que necesita arquitectos, que no sé qué, porque el país no los tiene, los está formando allá becados, ¿sí? ¿Y qué está haciendo? Le está trayendo los mejores docentes del mundo, de la Harvard, de muchas universidades, ¿cierto? Y varias estrategias que el hombre ha aplicado le han servido bastante y es un caso chévere también para mirar como buen ejemplo. Obviamente
No serán las mismas condiciones que Colombia, pero sí. Y obviamente yo personalmente pienso que Colombia también va bien. ¿Sí? Yo les compartí por ahí el informe de competitividad. Ahí hay unas cositas que obviamente venimos trabajando, que se nota que han mejorado, que nos falta mucho, claro. Ese tema de infraestructura sigue siendo un tema muy bravo, que afecta mucho la competitividad del país, los costos por la infraestructura escasa que tenemos terminan afectando muchos procesos de exportación, importación. Hay unos temas pues de educación y hay un tema pues que sí, ustedes lo mencionaron por todos lados en el debate que tuvimos inicialmente y que ahí vemos en la calificación que sigue siendo de lo peorcito, y es el tema de la institucionalidad, que tiene que ver con todo aquello de la corrupción. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, tenemos una empresa grande, Reficar, que sería una empresa muy interesante para generar mucho desarrollo. Y bueno, lamentablemente, sin casi empezar, ya estaba afectada por escándalos de corrupción. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues muy difícil. Pero de resto creo que bien, vamos bien. Entonces, bueno, yo en el caso de las preguntas puedo plantearles un caso, puedo plantearles un supuesto. El tema de globalización va a ser fundamental ahí porque es el eje central de este problema, de esta problemática que estamos tratando en el núcleo. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta, qué otra inquietud tenemos? No, profe, yo de mi parte yo creo que ya está todo como bien, porque uno no le sigue escribiendo el correo. Claro, y también acuérdense en que tenemos el debate pues ya abierto en el segundo objeto de estudio, pueden utilizarlo también. El foro, pues, perdón, no debate, el foro. Chito, no vayan a despertar no vayan a despertar a Luz Estela, que se durmió hace como media hora. Profe, de mi parte yo lo dejo ya. Profe, no me he dormido, sino que Ah, he tenido mil ajá. problemas con el internet, me he caído como 7 veces, ¿Sí? no me da la gana. Bueno, bueno, no, cuéntenme y si no los dejo descansar y yo termino de calificar a los últimos que me faltan, que quiero hoy dejarles eso pues como ya saneadito, porque sí me gusta hacerlo en el menor tiempo posible, aunque esta semana ha sido pues como difícil, no solo porque son muchos trabajos, sino que también pues sí, he tenido mucho trabajo y ayer el foro, y tuve otro evento que era más bien organizado por nosotros, por las universidades que hacemos parte de la red de programas de negocios internacionales, donde está el CEIPA también. Entonces eso me quitó como todo el día hoy también. Profe, una pregunta. Sí. Pues, por eso, una pregunta práctica del quiz. ¿Cuál sería? Ya no les dije, pues sí, yo les puedo preguntar. No, pero algo práctico, pues que pueda ser realmente utilizable o aplicable. Que pueda ser utilizable y aplicable, ¿cómo así? Ahí en el examen, pues que, Ah, sí, no, lo que yo les dije es real. Yo les puedo preguntar a partir de la ventaja absoluta o de la ventaja competitiva, Colombia debería exportar ¿qué? Y le pongo opciones de bienes. ajá. Sí, entonces yo le pongo bananos, yo le pongo flores, yo le pongo vehículos, yo le pongo computadores, ¿sí? Bueno, y Entonces usted va a seleccionar la respuesta dependería de qué en ese caso. del concepto de ventaja competitiva o de ventaja absoluta de lo que le esté preguntando. Entonces, ¿usted qué tiene que Ah, tener claro? sí. ¿Qué es la ventaja
absoluta. O sea, ¿de qué se trata esa teoría de ventaja absoluta? ¿En qué estaba basada o fundamentada? Ah, perfecto. No el concepto. Yo no le voy a preguntar la definición, ¿sí? Sino a plantear. Profe, ese tema de ventajas, eso lo tenemos En el segundo objeto, Pues, donde está teorías del comercio internacional. La Ok. presentación que dice teorías, ahí está. ok, profe. Profe, suavecito con el examen porque con el trabajo nos dio duro. ¿Con el trabajo no? Profe, ¿Con el trabajo qué? Nos dio duro. ¿no? ¿Sí? ¿Cómo A así? mí sí me parece, profe, porque yo me ¿Cuánto? trasnoché mucho. ¿Cuánto, qué? Pues a ¿Cuánto mí me sacó? colocó 3,99. Es más, ni siquiera me los dio el 4. 4, sí. No, pero no, sí, no, eso es Sí. 4, eso es 4. Por los tenis están muy acelerados. ¿Cierto? ¿Los qué? Oiga, Los profe, tenis, el trabajo de los zapatos. como le escribí en un correo, o sea, muy interesante el tema porque uno aprende mucho, pero es que uno abre páginas y va más allá y más allá. Cuando menos pienso que hay 15, 20 páginas abiertas de tanto Profundizar en el estar, tema. sí, señor, escala y escala, entonces al final le empieza a reunir esos datos, siempre es larguito. Sí, no, es verdad. Alberguito. Profe, Sí, dándole respuesta a ese ejemplo de pregunta de competitividad absoluta, pues no sé, yo la quiero contestar y me dice si estoy bien o estoy equivocado. Se nos da tres opciones, donde nos dice que el tema de las flores, hmm, el banano y los carros, ¿cierto? sí, Pues digamos que en el poco conocimiento que yo tengo, yo contestaría que el banano. Porque en el tema de flores nosotros somos muy fuertes, bueno, éramos muy fuertes, ya no somos tan fuertes, pero en mi vaga memoria hay un país que es más fuerte que nosotros. sí, pero si somos fuertes, nosotros somos el segundo. Sí, pero no somos el primero. Para hacer una competitividad absoluta, no somos el primero, o sea que nosotros no podríamos entrar a poner nuestras condiciones, sino que tendríamos que entrar a negociarlas porque hay alguien más fuerte que nosotros. Puede que sí tengas razón en ese planteamiento. No, pero tienes razón en lo primero, sí. O sea, eh, podría ser el banano, inclusive las mismas flores, porque la ventaja absoluta está dada por las condiciones que tiene un país para producir un producto y que no tuvo que hacer mucho para obtenerlas. Y básicamente la ventaja absoluta da como resultado productos que no tienen mayor valor agregado. Porque digamos que es la ventaja competitiva más básica que hay, que no digo que no sea competitiva, por lo que tú dices, pues si somos el más en eso, pues somos competitivos. Y hoy creo que somos competitivos porque somos el segundo país después de Holanda, que es el primer Estaba en exportador de tres. flores. Es que yo hice un trabajo sobre el caso de cultivo sayonara. Sí, Es un cultivo de la ceja. Yo hice y leí mucho sobre el tema de las flores. sí. No, nosotros somos muy competitivos. ¿Para Que qué? nosotros producimos como el 40%. Sí, nosotros obviamente tenemos una cantidad de flores que no las tiene pues Holanda. Digamos que ellos tienen mayor producción en ciertas flores. Bueno, y profundizando en eso, nosotros sí tenemos una ventaja ante Holanda. Nosotros no tenemos un tema de estaciones, o sea que nosotros podemos Ujú. producir flores todo el año, Todo el año, 12 todo meses el del año. año, mientras que Holanda en la temporada de invierno no lo puede hacer. Total. Y si lo hacen, De hecho ¿cómo nosotros tenemos, ¿sabe qué hacen los floricultores? Nosotros programamos el cultivo. Nosotros podemos programar el cultivo de acuerdo a los picos de demanda que hay a nivel mundial. Sí. Claro, San Valentín en Estados Unidos, sabemos que eso es un pico, pero y las flores se pueden programar, pues la producción se puede programar para que los picos altos de producción den para esa fecha. Bueno, profe, entonces ahí a mí se me genera una duda, porque bueno, listo, yo contesté el banano, pero de acuerdo a los argumentos que usted me está dando, También podrían ser las flores, pero por eso yo no les voy yo no les voy a poner en esa disyuntiva dos uno productos, nunca sabe. dos productos que pueden ser
Claro, no, porque entonces o es A o es B, pero es que puede ser B y puede ser A, no. No. Profe, casos se han visto que uno se parcial y se encuentra en cifras Bueno, positivas. de pronto porque me equivoque en el planteamiento, pero no. No, no se vaya a equivocar. No. No, esa no es la idea, esa no es la idea. Ok. O sea, es Bueno, decir, habrán preguntas, esta tal vez no, pero habrán preguntas donde en esa metodología pues de selección múltiple, única respuesta, habrán unas preguntas donde se parecen. Sí, claro, son parecidas, pero hay una que es la correcta. Esa es la cascarita, la famosa cascarita Esa no es por ejemplo, en ese cascarita, tipo esa de es para el preguntas, análisis. yo sí me quedaría de la cáscara. porque por el tema del banano, pues nosotros somos también muy fuertes exportando banano y la región del Urabá pequeño, el desarrollo de esa región depende del banano y la creación del puerto que viene ahorita para el 2020, pues esa es, entonces uno diría, entre las flores y el banano, yo me quedaría con el banano. Sí, no, en este caso, yo pues no se las pondría juntas, pero sí, en el análisis que estás haciendo, sí sería más el banano, sí. Porque de todas maneras, aunque los dos cultivos necesitan de ciertos cuidados, pues el banano solo necesita de una tierra adecuada para eso y listo. Mentiras que eso no es tan fácil, pues en la práctica, obviamente Sí, se profe, no necesita. creas, yo que No, conozco las bananeras, no, yo también. es un cuento bien chévere. Sí, muy chévere. Yo también también trabajé algún tiempo en Urabá, en la parte pues de educación, estuve viajando varios años, durante días pues me íbamos una semana, 2 semanas, y entonces conocí también muy de cerca como ese proceso y lo viví desde la finca y todo el proceso hasta el embarque, fuimos al barco, todo eso. Y eso es todo un cuento. De hecho, pues, ahora que se viene todo el desarrollo de los nuevos proyectos y los puertos allá en Urabá, yo en su momento cuando conocí todo eso dije, bueno, con razón esta gente no se interesaba en hacer un puerto como tal, como un terminal pues portuario como lo hay en Cartagena, porque ellos se habían convertido o habían convertido las oportunidades en una eficiencia tremenda en su operación y no necesitaban más. Y lo hicieron en su momento solos, pues con inversión privada. Entonces, pues no les interesaba mucho aquello de los puertos, porque todo lo que hacían desde el cultivo, pues hasta el embarque, súper bien y les iba muy bien con eso. Y les sigue Sí, yendo pues muy bien, ahora mucho más porque ya hay más barcos, hay más navieras que están llegando a Turbo y ya no solamente el banano, también es el tema de la piña y la palma. claro, y ya se mueven otros productos vía importación también, porque es que allá había un tema de que llaman los fletes, ¿qué? Ya me olvidó la palabra técnica, pero perdidos, por decirlo de alguna manera, porque los barcos venían vacíos, que venían solo a Ajá. recoger el banano. Entonces, bueno, porque no aprovechamos esos barcos que vienen para que traigan productos, pues, con unos fletes baratísimos. Entonces, eso ya se empieza a aprovechar y a generar otra dinámica de verdad. Y es muy interesante ese tema de Urabá. Sí. Excelente, además porque es una región muy bacana. A mí me gusta mucho Urabá. Cuando empecé a viajar, yo viajaba con mucho miedo, la verdad. Y de hecho yo no, pues nunca fui por tierra y quiero ir por tierra porque no conozco. Siempre nos enviaban en avión, pero al principio, claro que a mí me tocó pues posterior a todo ese tema de violencia que tuvo Urabá. Pero ¿Hace todavía no cuántos sabía. años? Yo empecé a viajar en el 2006. Sí. Por la Eh, misma, yo empecé a viajar en el 2006 sí. también. Yo viajo a esa región. Entonces yo por allá te vi seguramente. Muy probablemente nos encontramos en el aeropuerto. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo para una compañía que se llama Colombiana de Comercio. Es el grupo de Alcosto, Alcomprar, Acatem. Entonces atendías por allá tiendas o sucursales o qué. No, lo que pasa es que dentro del grupo hay una empresa que hace distribución al por mayor, hace Ajá. distribución masiva. Ok. Y yo manejo uno de los negocios. Ah, Dentro de esa distribuidora somos 6 negocios.
Ah, Y cada negocio tiene una estructura. Entonces yo soy la gerente de ventas para todo el departamento de Antioquia y Chocó. Choco. Entonces Ah, viajo a esa región a visitar los clientes. Es más, tenemos 2 vendedores que viven allá en la mm. región y viajo hace ya 10 años. Ah, excelente. No, muy chévere esa región, la verdad. Yo dejé de viajar como en el 2012, más o menos. O sea, eso hace que yo no voy por allá y sé que ha cambiado mucho porque pues dejé algunas amistades por allá y me El cuento. aeropuerto es totalmente nuevo, con aire Sí. acondicionado. Ay, gracias a Dios. Muy bueno. Yo al principio fue uno de los temas bravos, el tema del clima, pero uno como que se va aclimatando. Sí, la verdad. Y ahora pues se vienen como cosas muy grandes, no solo para Urabá, porque obviamente eso tiene un efecto sobre nosotros en toda la región y el país, pues, y ahora hablábamos de infraestructura y ese es un tema principal en el tema de crecimiento para la competitividad, esa infraestructura, pasar de, no sé, es que un camión a Cartagena demora 2 días. Allí vamos a quedar a 8 horas, tal vez menos. Con la doble calzada se proyecta que del puerto porque el puerto va a quedar en Carepa, acá a Medellín son 6 horas. 6 horas, imagínate. 6 horas Eso, o menos. eso sería maravilloso para los costos Sí. de... Excelente, excelente. Bueno, profe, Bueno, muchas gracias. no, gracias a ti y a ustedes por la asistencia y por la intervención. Profe, muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz Que nos noche para vaya bien en el todos. examen. Bendiciones y muchos éxitos. Claro Gracias, que sí, profe. profe. Ore por nosotros, profe. Claro que sí. Gracias, señor. Feliz noche. Feliz noche. Bueno.